Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? La verdad, muy bienvenidos a la Universidad Libre de Fronteras. Estoy muy contento. Ya sé que ustedes dicen, esta es la frase que más dice el prof. No, estoy muy contento, pero la verdad es que sí, todo el tiempo estoy muy alegre y el día de hoy aún más porque terminamos el primer eje temático. Las 4 primeras clases, si no las has visto, corre y velas, son del primer parcial, vamos a llamarlo así. Y es momento de iniciar con la segunda parte o de la clase Fundamentos de la Administración. En este caso es la parte 5, es decir, la clase 5, sin embargo, ya vendría siendo el segundo parcial. Entonces, muy contento y muchas felicidades a todos por haber logrado llegar hasta aquí. Entonces, pues, si es la primera vez que nos ves, somos una universidad completamente gratuita que está en YouTube. Entonces, disfruta esta clase de la carrera Administración de Empresas. Y bueno, pues empecemos con el segundo parcial. Estamos a agosto del 2023, así que estas clases están súper actualizadas. Yo soy el doctor Eric Graciel Ramos Hernández y no vamos a demorar más. Vamos a comenzar con el tema 5, que es antecedentes históricos de la administración. Espero que les guste, espero que les agrade. Recuerden que es imposible ir hacia adelante sin ver un poco atrás. Quien no conoce su pasado está destinado a cometer los mismos errores. Nunca hay que olvidarlo. Por lo tanto, los antecedentes históricos son de vital importancia ante el inicio de cualquier proyecto y de cualquier área de estudio. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a los antecedentes históricos de la administración. No me va a dar tiempo de hacerlo todo en una sola clase, pero espero que sí, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para que nos dé tiempo de todo ello. Vamos a hablar solamente un poco sobre la historia de la administración y vamos a empezar. Pues a lo largo de la historia la administración ha sido esencial para organizar los recursos. Hay que recordar que siempre estos son los objetivos de la administración: organizar recursos y lograr objetivos. Y desde civilizaciones antiguas hasta hoy, las prácticas y principios administrativos han ido evolucionando. Es decir, actualmente hay cosas que todavía desde hace mucho tiempo se siguen utilizando y otras muchas que obviamente ya evolucionaron y que ya no son como tal. Un ejemplo de ello es la motivación hacia el empleado. Ahora es algo esencial para un buen liderazgo en una empresa. Antes no lo era. Antes era como más explotación y todo este tipo de cosas. También hay que recordar que vamos a explorar los antecedentes históricos para ver cómo fue que se desarrolló esta disciplina vital. La verdad, vamos a aprender muchísimo de nuestro pasado y vamos a empezar. Primero que nada, vámonos con Egipto. En el antiguo Egipto se necesitaba una administración súper eficiente para llevar a cabo proyectos de construcción. Recuerda que las pirámides que hay en Egipto se data de que tienen más de 3 toneladas de peso cada piedra con la que se construyeron. Además de que pues hay monumentos enormes, hay muchísimas otras cosas que pues evidentemente necesitaron una administración crucial en el proyecto de construcción para poder pues hacerlo. Hay una jerarquía de funcionarios encargados de supervisar la planificación de dichos recursos y la coordinación de trabajadores. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que desde este punto del antiguo Egipto ya existían ejemplos de administración en construcciones. Vamos un poquito también con el área de Mesopotamia. En las civilizaciones mesopotámicas, como la sumeria o la babilónica, se desarrollaron sistemas de administración para gestionar la agricultura, el comercio y la administración de leyes. Hay que recordar que los gobernantes tenían funcionarios que ayudaban a recolectar impuestos y gestionar los recursos. Ya en este punto había impuestos, la gente tenía que pagar por estar viviendo en ese lugar y tener las comodidades de los servicios que, bueno, en Mesopotamia, en estas civilizaciones ya existían. Entonces la gente estaba obligada a pagar un recurso y este recurso tenía que ser gestionado o administrado por los superiores. Recuerda que pues aunque los superiores eran muy pues autoritarios, como por ejemplo aquí pues gobernantes y todo ello, aún así necesitaban delegar ciertas acciones administrativas para poder llevar a cabo el buen manejo de los recursos. Entonces
vemos ya dos civilizaciones que utilizaban bastante lo que es la administración. Vámonos a China, ¿verdad? En la antigua China, el filósofo Confucio influyó en la administración mediante la promoción de la ética, la armonía social y la importancia de la buena gobernanza. Hay que recordar que China es enorme, y cuando nosotros tenemos un lugar tan grande es evidente que tiene que haber una organización. Sí o sí, tiene que haber excelencia en la administración de un lugar tan enorme. Entonces, pues Confucio influyó en la administración mediante la promoción de la armonía social. Es importante todo ello. Los sistemas de gobiernos chinos se basaban en la idea de que un buen líder debería ser virtuoso y servir al pueblo. A diferencia, por ejemplo, de Egipto, donde todo era esclavismo básicamente. Entonces, si nos vamos a comparar civilizaciones, evidentemente había unas que tenían un toque mucho más civil que otro, pero de todos modos podríamos decir que eran los indicios de una buena administración, o al menos de la administración per se al inicio de todas las eras, ¿verdad? Nos vamos un poquito más actuales y podríamos hablar del Imperio Romano. El Imperio Romano fue conocido por su administración centralizada y estructurada, pero básicamente en jerarquías. Es decir, ahí sí había niveles de poder. Y podríamos decir que el Imperio Romano implementaba sistemas de recolección de impuestos, registros públicos, administración de territorios conquistados, y también había división de trabajos en la construcción, en la administración, en todo. Esto ya era algo más civilizado, aunque era 100% imperialista, es decir, estaban conquistando constantemente, atacaban lugares bárbaros y estaban expandiendo el imperio cada vez más. Hay que recordar que aquí era lo del famoso César, ¿no? Estos gobiernos totalitarios también tenían la importancia de administrar de manera correcta todo lo que hacían. Vámonos un poquito a Grecia. En la antigua Grecia, Aristóteles, Platón y Sócrates discutieron sobre la organización política y la importancia de un gobierno eficiente. Sus ideas influyeron en la forma de gobierno democrática y aristocrática. Es importante mencionar que en Grecia, vamos a llamar Esparta y todos estos lugares, ya había una administración jerárquica excelente, donde había niveles de poder, había comandantes, había de todo este tipo, casi todo enfocado más a la parte bélica. Sin embargo, ya había una administración en la cuestión de dineros y toda esta parte para poder llevar a cabo el gobierno de un país. Entonces, esos son como los primeros indicios, pero ya existía algo establecido. Si damos un pequeño salto en el tiempo a algo más reciente, nos damos cuenta de la administración industrial, de la revolución industrial y cómo la administración influyó en ello, ¿verdad? La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió por toda Europa y Estados Unidos en los siglos XIX y XX. Marcó un cambio significativo en la forma en la que se producían los bienes y servicios, y este periodo de transformación económica y tecnológica tuvo un impacto profundo en la administración. Me encanta esta introducción porque es el cambio de lo manual a lo industrial, a las máquinas sustituyendo al hombre, a todo esto, y tuvo un impacto impresionante en el área de la administración. Vamos a hablar de ello. ¿Por qué se vio implicada la administración? Primero, porque hubo división de trabajo. La revolución industrial introdujo la idea de mayor especialización y división de trabajo. Las tareas fueron descompuestas en partes más pequeñas y repetitivas para el aumento de eficiencia y producción. Es decir, una persona nada más haciendo una sola cosa. Un ejemplo, si estaban haciendo máquinas de escribir, una persona se dedicaba exclusivamente a los tornillos que usaban, a hacer esos tornillos. Otra a pintar las teclas. Otra, no sé, todo ello. Entonces, el dividir trabajos que antes hacía una sola persona fue algo muy específico de la revolución industrial. También vamos a hablar de que hubo fábricas y sistemas de producción. Evidentemente, el surgimiento de las fábricas y sistemas de producción en masa cambió la forma en la que se organizaba el trabajo. Ahora,
las máquinas sustituían a las personas, pero tenían que haber personas que coordinaran y supervisaran su producción. Evidentemente, pues como ahora las máquinas hacían todo, pero lo hacían en mayor volumen, tenía que haber alguien que supervisara que la producción no fuera más que la demanda y todo ello, y entonces hubo administración en sus inicios. Jerarquía organizativa. Las fábricas y empresas adoptaron estructuras jerárquicas más formales, es decir, ya había niveles de supervisión y se implementaban sistemas de autoridad para poder solventar la creciente fuerza laboral. Antes había nada más 30 o 40 personas, ahora ya podía en una fábrica haber hasta 1000 personas y tenía que haber una persona supervisora de este sector. Entonces es importante que lo mencionemos porque ya hubo un crecimiento exponencial. Y esto es un ejemplo claro de que en la época de lo que vendría siendo la revolución industrial hubo una sustitución de máquinas por gente, y aún así hubo también más fuerza laboral. O sea, un poquito contradictorio esto, pero 100% real y confirmable en las bases históricas. También hubo un enfoque de eficiencia. Obviamente el hecho de producir más rápidamente condujo a un enfoque de qué tan bien se estaba haciendo, ¿no? No nada más era producir por producir o hacer las cosas por hacerlas, no. Era hacer más, pero también bajo la eficiencia. Hubo principios de administración científica desarrollados por Taylor. Abogaban los métodos estandarizados y medidas precisas para mejorar la productividad. Es decir, a él no le importaba cómo era que la gente se explotara, ¿no? El chiste era hacer más. El chiste era trabajar sin control, ¿no? Y obviamente esto nos lleva a una gestión de recursos. Con el aumento de la producción y la complejidad, hizo crucial gestionar los recursos, incluidos materiales, tiempo, mano de obra, planificación y coordinación. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, si tú empezabas a gastarte la materia prima en una producción de algo que ni siquiera se iba a vender, evidentemente iba a tener una repercusión inmediata en los recursos de la empresa, porque pues nadie lo iba a comprar y tú estabas produciendo y produciendo. Evidentemente eso fue necesidad, una gestión de recursos. También hubo desafíos laborales tremendos, porque hubo condiciones laborales pésimas, horarios extensos, explotación, y esto pues se traduce como un sinfín de problemas laborales, ¿no? Personas quejándose, personas todo el tiempo desmotivadas, personas que no duraban en su trabajo, personas que eran explotadas. Todo este tipo de cosas, pues tuvo que haber una persona que desafiara este problema, ¿verdad? Y obviamente esto se lo dejaban a los administradores de aquel entonces. Y bueno, pues podemos hablar un poquito de la teoría clásica de la administración, de lo que le estábamos hablando hace ratito, que en el enfoque de la eficiencia. Y aquí hay dos principales figuras. Una es Henry Fayol y otra es Frederick Taylor, que era el que te estaba yo comentando. Si tienes dudas de quién es quién, Henry Fayol es el de acá, Frederick Taylor el de acá. Ahora, ¿qué sucede aquí? En la administración se desarrolló a principios del siglo XX y se centra en la estructura organizativa y la gestión eficiente. Vamos a hablar de Henry Fayol primero. Fayol fue un ingeniero teórico de la administración francesa. Propuso 14 principios de la administración que, según él, eran aplicables en todas las organizaciones. Estos principios incluían la división de trabajo, autoridad, responsabilidad, disciplina y unión de dirección. Es importante mencionar que también introdujo funciones administrativas como la planificación, organización y dirección y coordinación, que siguen siendo pilares de la administración actual, que de hecho hablamos en el primer parcial. O sea, si te das cuenta, no ha cambiado mucho. Lo único que sí es que a Fayol no le interesaba pues la gente, ¿no? O sea, no le interesaba el empleado. Él decía, hay que dividir, hay que dar más disciplina, hay que dar más autoridad y tiene que salir porque tiene que salir. O sea, este brother no le interesaba si la gente se cansaba o no. Era trabajar o trabajar, ¿verdad? Ahora, Frederick Taylor es un ingeniero y economista estadounidense
y él se enfocó en la administración científica. Creía en la eficiencia y que podía maximizarse a través del estudio y de la optimización de métodos de trabajo. Taylor abogaba por una planificación y control riguroso de tareas laborales. Él buscaba eliminar el desperdicio y la ineficiencia a través de la estandarización de procesos y la utilización de incentivos salariales. Este brother ya un poquito se preocupaba por el empleado. Él decía, bueno, sí lo puedo explotar, pero le voy a dar un poquito más de dinero si se esfuerza más. Había una recompensa salarial. Pero aún así era explotación y aún así la gente sufría con la administración científica de Frederick Taylor, evidentemente. O sea, la gente seguía pasándola mal, pero la eficiencia del trabajo era magnífica. Es decir, una empresa automotriz podía duplicar, triplicar y cuatriplicar su producción gracias a este tipo de métodos. Entonces, hay que recordar que en ese entonces, que era la revolución industrial, eso era lo que se estaba buscando, o sea, poder duplicar y triplicar la producción y obviamente bajar un poquito la necesidad de recursos, porque si una máquina hace lo que antes hacían 20 hombres, evidentemente el jefe o el patrón va a tener una excelencia laboral, económica, súper redituable, ¿no? Pero obviamente pues todo esto poco a poco fue necesaria la modificación de este tipo de cosas. Evidentemente fue necesaria porque si no se modificaba la gente se iba a seguir quejando, y actualmente en esta sociedad donde ya hay una ley laboral, es imposible que se sigan aplicando este tipo de técnicas, que aún las hay, déjenme decirle que hay muchas personas que siguen explotando laboralmente a los empleados. Lo hay definitivamente, pero no es lo correcto. Si estás en un lugar donde te explotan laboralmente, sal de ahí, hasta es un delito laboral. Pero actualmente, a pesar de que aún lo hay, ya está muy limitado y obviamente tuvo que evolucionar a favor del empleado, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar los principios clave de la teoría clásica. 1. La división de trabajo. Dividir las tareas en componentes más pequeños para aumentar la eficiencia. Una persona especializándose en una sola cosa. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la medicina. Es un ejemplo que no aplica en la administración, pero vamos a ejemplificarlo de esa manera. Si un cardiólogo se la pasa haciendo exclusivamente operaciones de corazón, eventualmente va a ser tan bueno en el corazón que va a olvidar de alguna manera otras áreas. Pero si tú le pones cosas del corazón, va a estar sí o sí 100% especificado y especializado en eso. Ahora, si tú pones a un doctor médico general a hacer una cirugía de corazón, seguramente sí la va a hacer, probablemente, pero va a sufrir un poquito porque no está especializado, no nada más hace eso. Bueno, en los principios clave de la teoría clásica, algo así sucedió. Las personas solamente hacían una labor y eso aumentaba su eficiencia. Autoridad y responsabilidad. Aquí ya había una clara línea de autoridad, ya no todos eran iguales y todos trabajaban, no. Ahora había un líder que tenía que, bueno, no vamos a llamarlo líder, más bien una persona que estaba encargada de mover todas estas cosas. Y obviamente esto hacía que cuando el jefe viera que algo andaba mal, pues básicamente responsabilizaba al líder, o bueno, sigo diciendo líder, responsabilizaba a la persona jerárquicamente superior. Y entonces, pues había más resultados. Disciplina. Obviamente tenía que haber un cumplimiento de normas y reglas bien riguroso porque había explotación. Unidad de dirección. Todas las partes de la organización trabajaban en un objetivo en común, ¿verdad? Es decir, todos querían producir más. Subordinación de los intereses individuales. Los intereses individuales debían de estar subordinados al bienestar de la organización. O sea, no había que yo voy a hacer esto y voy a cambiar toda la producción. Nada más, no. Todo tenía que ser escuchado y oído por las cosas jerárquicas para bienestar de la organización. Y todo esto aún
de alguna manera se sigue aplicando actualmente. Muy bien, pues, ¿qué creen? Si lo terminamos en un solo día. Si lo terminamos, me siento muy feliz con todos ustedes. Así que tienen una tarea, es muy pequeña, no se preocupen, esta vez no es tan pesada como otros días. Vas a tener que leer una lectura que hicimos para ti. En este link te lo pongo aquí abajo, no tiene ningún tipo de publicidad, nada más lo abres, lo descargas y lo lees. Y vas a mandar una opinión sobre esta lectura a nuestro correo institucional, que es universidadlibredefronteras@proton.me. Y listo, esa es tu clase sobre los antecedentes históricos de la administración. Te digo, estoy muy contento contigo porque lo estás logrando y cada vez vas avanzando a pasos agigantados. Yo soy el doctor Graciela Ramos Hernández. Muchas gracias, esto es la Universidad Sin Fronteras y nos vemos en la siguiente clase.